Todo lo que he soñado, todo lo que había anhelado, todo lo que quiero está en ti. Tú sanaste mis heridas, me llenaste de alegría. Hoy anhelo conocer de tu amor y tu poder. Quiero ver tu gloria en mí, saciar mi sed de ti. Dígalo todo, todo lo que he soñado, todo lo que había anhelado, todo lo que quiero está en ti. Tú sanaste mis heridas, me llenaste de alegría. Hoy anhelo conocer de tu amor y tu poder. Quiero ver tu gloria en mí, saciar mi sed de ti. Ayúdame a serte fiel, a darte hoy todo mi ser. Quiero entregarte todo el corazón. Yo me rindo a tus pies. Eres mi Dios, eres mi Rey, el anhelo de mi corazón. Solo tú eres mi Dios, mi Salvador. Solo tú, mi Salvador. Todo lo que he soñado, todo lo que había anhelado, todo lo que quiero está en ti. Está en ti, Jesús. Tú sanaste mis heridas, me llenaste de alegría. Hoy anhelo conocer de tu amor y tu poder. Quiero ver tu gloria en mí, saciar mi sed de ti. Una vez más todo lo que he soñado, todo lo que había anhelado, todo lo que quiero está en ti. Está en ti, está en ti. Tú sanaste mis heridas, me llenaste de alegría. Hoy anhelo conocer de tu amor y tu poder. Quiero ver tu gloria en mí, saciar mi sed de ti. Ayúdame a serte fiel, a darte hoy todo mi ser. Quiero entregarte todo el corazón. Todo, Señor. Yo me rindo a tus pies. Eres mi Dios, eres mi Rey, el anhelo de mi corazón. Solo tú eres mi Dios. Buenas noches, mis hermanos, qué gusto estar ahí en sus casas, en sus teléfonos, sus computadoras, sus pantallas, nuevamente para estudiar más de la palabra de Dios. Así que estamos verdaderamente contentos de poder seguir haciendo iglesia, de poder seguir enseñando y aprendiendo de la palabra de Dios, y por sobre todas las cosas darnos cuenta en la misericordia y la gracia de Dios que nos ha sostenido en medio de nuestra ignorancia, en medio a veces de nuestro conformismo, ¿verdad? Como cristianos, pero el Señor abre nuestros ojos y nos da la luz de su palabra para poder aprender, estudiar, crecer, madurar y asimismo vivir su palabra. Así que les invito a que podamos orar al Señor para presentar este tiempo que tendremos hoy de poder disfrutar y poder estudiar, y que no tan solo quede como una lección grabada en nuestra memoria, sino en verdad como un aprendizaje y una lección en nuestros corazones. Así que les invito a que cierren sus ojos ahí en casita y vamos a orar.
Señor, te damos gracias, tú eres bueno con nosotros por tu gran misericordia, tu amor, tu fidelidad y tu bondad. Y te rogamos con todo nuestro corazón que este tiempo que tendremos de estudiar tu palabra, tú nos ayudes para poder entender, comprender, para asimilar, Señor, y poder vivirla, Señor, vivir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder tener un corazón hoy, como dice tu palabra, como una tierra, Señor, un campo listo para recibir la semilla, donde podamos, Señor, nosotros crecer, madurar, entender, comprender lo que tu palabra nos enseña y asimismo arrepentirnos, Señor, de nuestras conductas, de nuestros pensamientos y nuestras ideas que hemos adquirido, Señor, y poder volvernos a ti de todo nuestro corazón. Te damos gracias, bendecimos tu santo nombre y te agradecemos a través de Jesús. Amén. Amén. Bueno, espero que tengan ahí su cuaderno, sus lápices, su Biblia, ¿verdad? Y podamos estudiar el siguiente tema. Bien, ponga atención, muy, muy importante. ¿Qué tema, verdad? El cristiano y la depresión. Vivimos hoy inmersos en un mundo donde esto es un tema muy común dentro de la iglesia. Es por eso que debemos de verlo desde el punto de vista bíblico y poder en verdad entender lo que Dios dice respecto al tema. Ahora, Dios creó un mundo de manera perfecta, donde vivimos y lo que Él hizo inicialmente era perfecto. Reinaba la armonía, una creación perfecta, que nos muestra en realidad a un Dios perfecto, ¿verdad? O sea, la creación perfecta muestra a un Dios perfecto, y no tan solo perfecto, sino que sumamente poderoso. Y yo creo que es tan poderoso Dios que nuestra comprensión humana no puede comprender ni entender cuán poderoso es nuestro Dios. Desde las lumbreras, Dios creó los cielos, ¿verdad? La luna, el sol, la tierra, el mar. Y dice la Biblia que todo dio fruto al igual. Y el Creador, dice la Biblia, estaba feliz de esto. Todo de manera perfecta y abundante. Y yo creo que todos los cristianos siempre nos preguntamos cómo era el huerto del Edén, ¿verdad? Cómo era el sabor de los frutos, si habían frutos salados o todos eran dulces, cuántos sabían, cómo debía de trabajar Adán, de qué forma. Hay muchos cuestionamientos en la vida cristiana respecto a este tema, ¿verdad? Y asimismo, el funcionamiento del cuerpo, el vigor, cuánto duraba su energía, su inteligencia, cuánta fuerza tenía. Muchas preguntas que yo creo sin duda un día Dios nos va a aclarar. Cada cosa creada, cada órgano del cuerpo del hombre, cada sistema que Dios creó, todo funcionaba de manera perfecta, como debía de ser, ¿verdad? Como Dios lo hizo inicialmente. Sin embargo, el hecho de que existía un diseño perfecto y un diseñador perfecto, quien creó perfectamente todas las cosas, nos muestra también que evidentemente hay una caída y existió una caída. Un momento donde las cosas dejaron de ser perfectas. Y algo produjo que lo perfecto dejara de serlo y tuviera un tiempo ahora de caducidad. Génesis 3 narra que la muerte entró al mundo perfecto de Dios y las enfermedades que antes no existían ahora comenzaron a aparecer. Incluso en el cuerpo del hombre, todos los órganos, los pulmones, el hígado y aún el cerebro comenzaron a padecer lo que se llama disfunciones. Ahora, de este tema de la depresión y el cristiano podríamos hacer una serie, porque estamos viviendo en un mundo lleno de presiones, de problemas, y no hay ser humano inmune a la depresión. Incluso al leer la Biblia, y eso es algo muy importante de entender, vemos a grandes hombres de Dios pasar por momentos de presión, y que estos momentos de gran presión generaron depresión en ellos. Es por esto que debemos de enfrentar este tema con honestidad, y sin duda de una forma bíblica. Ahora, la Biblia es la palabra de Dios y nos enseña y nos guía cómo enfrentar nuestros problemas de manera eficaz. Y si queremos buscar una respuesta de forma efectiva, sin duda, el único lugar donde deberíamos buscar con plena seguridad es en la palabra de Dios. Deberíamos los cristianos de tomar atención, mucha atención, a lo que la Biblia nos dice respecto a la depresión. Porque, mis hermanos, hay algo que es real. Nadie es inmune. Y debemos de tomar en serio el tema de la depresión, porque un cristiano deprimido es una mala promoción para el Evangelio de Jesús. Porque
hay cristianos que dan una falsa impresión del evangelio al inconverso. Porque hay inconversos que creen que el evangelio es deprimente, desgastante, es triste. Y esa no es la verdad. Por eso tenemos que darle un enfoque bíblico. Fíjense, no psicológico ni psiquiátrico. Y esto es lo que haremos en el estudio de hoy. Yo trataré de abarcar lo más posible. No sé si en un tema nos quede bastante claro, pero tenemos que entender cómo enfrentar bíblicamente la depresión y dar respuesta bíblica a este padecimiento que afecta a muchas personas, incluidos muchos cristianos. Ahora, la primera pregunta que surge es la siguiente. ¿Qué es la depresión? La depresión es un padecimiento que se ha propagado grandemente y ha afectado a millones de personas, tanto a cristianos como no cristianos, como lo veíamos recién. Hay un doctor que se llama el doctor Wayne Mack, que dice lo siguiente: la depresión es un espíritu de pesadez o abatimiento constante en nosotros que afecta todas las áreas de nuestra vida. Fíjense, él es un doctor que vivió momentos de abatimiento y depresión siendo cristiano, siendo creyente y siendo doctor. Esto significa que él entendía la parte química del cerebro, la parte hormonal del cuerpo, pero también la presión espiritual. Y el por qué se ve afectado el hombre por medio de este acto de la depresión. Ahora, no es simplemente la tristeza de un instante, ¿no? Sino que es una tristeza que no ve un rayo de esperanza a lo lejos, porque la persona está sumida completamente en el abatimiento, o sea, no ve esperanza en nada, ni mañana ni en el futuro. Por eso hay muchos textos que nos hablan de este profundo abatimiento, ¿no? Hombres que estuvieron deprimidos por diversas causas. Por ejemplo, David, el rey David, había pecado contra Dios. Sabemos que él cometió muchos errores y uno de los más importantes que habla la Biblia y que narra es cuando él toma la mujer de uno de sus más fieles y leales soldados y amigos, y él incluso provoca que este hombre muera en batalla porque la mujer quedó embarazada y él no quiso dormir con ella, ¿no? Para los que quieran estudiar esta historia acerca de David y Betsabé, es importante entender el contexto. Yo simplemente estoy dando una pincelada muy simple. Ahora, él luego de esto, que murió este hombre, que él después tomó a esta mujer por esposa porque había quedado embarazada y perdió al hijo. En todo este pecado, todo lo que él hizo mal y lo que él planificó mal y todas las cosas que lo llevaron a cometer esto, en el Salmo 32, versículo 3, él dice lo siguiente, Salmos 32, 3, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir, dice, todo el día. Fíjense, estamos hablando de un hombre que él narra que se levantaba por la mañana y se acostaba por la noche todo el día llorando, gimiendo. No quería comer, estaba tremendamente abatido, profundamente depresivo. También narra algo al respecto en el Salmo 38, versículo 3. Salmos 38, 3 hasta el 8. Vamos a leer. Dice Salmos 38, 3. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado contra mi cabeza o sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado, dice, todo el día, con ese corazón apesadumbrado, ¿no? Que no tenía descanso. Dice, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. 8. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Un hombre con una profunda tristeza que no le deja en ningún momento una tremenda depresión. Salmos 42, 5. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Wow. David sumido en una tremenda depresión, y esta es una gran verdad que nos muestran estos textos. Pero hay algo muy interesante
de estudiar en esto. Fíjense que la causa de la depresión de David es su pecado. Su pecado. O sea, la gran verdad que debemos entender de estos textos no es compararnos con David o creer que lo que vivimos es algo similar a David, sino que ver la causa de esta depresión de David, y es su pecado. Wow. Ahora, quienes sufren de depresión pueden experimentar intensos sentimientos de tristeza, ira, desesperanza, fatiga y una variedad de otros síntomas. Pueden empezar a sentirse incluso inútiles, y aún esto ocurre más en el mundo que en la iglesia, pensar en el suicidio, ¿no? Perdiendo interés en las cosas, incluso en las personas de los que antes de ellos disfrutaban. Ahora, con frecuencia la depresión es provocada por las circunstancias de la vida. Hay mucha gente que se deprime porque perdió su trabajo, la muerte de un ser querido, otros porque se divorciaron. Algunos también sufren de casos de depresión por problemas psicológicos como el abuso, y otros por la baja autoestima. Ahora, la depresión es consecuencia y es fruto de la caída. La forma de pensar de los hombres se trastornó tanto, y nos hemos enfocado tanto en lo que la sociedad dice o la sociedad dicta, que esto nos lleva a deprimirnos. Por eso Pablo advierte en Tito 1:15, Pablo dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia, dice, están corrompidas. O sea, la mente y la conciencia del mundo, o de las personas que viven para el mundo o como el mundo, sus conciencias, sus pensamientos, su mente, los parámetros de vida están corrompidos. Ahora, la Biblia sin duda nos dice que estemos llenos de gozo y que demos alabanza a Dios, ¿verdad? Filipenses 4:4 nos habla de eso, Romanos 15:11 nos habla de eso. Así que aparentemente Dios propone que vivamos vidas con gozo. La Biblia también nos expresa que Dios nunca nos ha dejado solos, ¿verdad? Ni nos dejará solos. Pero la depresión te hace creer y sentir que aunque estés rodeado de gente, estás completamente y absolutamente solo. Por eso es importante indagar en el tema, y como pastores tenemos la responsabilidad de hacerlo de manera seria. Ahora, según la OMS, que hoy es muy ya conocida, ¿no?, por todo lo que está ocurriendo, la que se llama Organización Mundial de la Salud, ellos dicen que la depresión es un desorden mental, dicen, común, caracterizado por una persistente tristeza o pérdida de interés en las actividades que normalmente disfrutarías. Dice, acompañada por una incapacidad de realizar actividades diarias por al menos, dice, 2 semanas. Ahora, la depresión es un desorden complejo. Un estudio publicado en el año 2016 demostró que hay 4 diferentes subtipos dentro de la depresión persistente. Y todo dependía de los síntomas. Ahora, dice este estudio que se estima que la depresión afecta aproximadamente a 300 millones de personas en el mundo. Y que el más alto índice de estas depresiones afectan a mujeres. Ahora, sabemos todos que si hay depresión, esto afectará no tan solo a quien la vive, sino a quienes acompañan a la persona que experimenta estos momentos o tiempos de depresión. Porque a la larga, ellos no tan solo viven la depresión, sino que pueden hacer pensar depresivamente a quienes le rodean. Y esto aumenta a la larga, ¿no?, el riesgo de que otros puedan padecer también depresión. Ahora, en personas que ya han padecido de depresión no es raro que ésta se repita durante su vida. Por eso mucha gente, y hoy incluso la ciencia está buscando si esta disfunción, que le llaman ellos, tiene un componente genético. Y sin embargo, la relación entre la mente y el cerebro, ellos consideran que es un ente demasiado complejo. Dicen que no siempre es fácil saber dónde termina la biología y comienzan los hábitos, lo que nosotros podemos llamar conductas pecaminosas, ¿verdad? Por eso esto no es fácil para alguien que atraviesa por una situación depresiva, pero esta persona puede mejorar. Y sabemos nosotros que puede en verdad vivir una vida alejada de la depresión, conociendo más del Señor, entendiendo lo que la palabra enseña.
la aplicación de la palabra y a través también del compañerismo de otros creyentes, a través de la confesión de sus pecados, el perdón, el perdonarse mutuamente y la consejería. Yo estoy hablando ahora desde una perspectiva macro porque quiero dar a entender que voy a hablar desde una perspectiva pastoral, no médica. Por eso debemos de hacer un esfuerzo consciente. Quienes experimentan la depresión o quienes rodean a personas depresivas, de que quien padece la depresión no necesita y debe estar consciente de hacer un esfuerzo, de no estar absorto en sí mismo, ¿no? O en nosotros mismos, sino más bien tenemos que aprender a dirigir nuestros esfuerzos al exterior. Los sentimientos de depresión con frecuencia pueden resolverse, mis hermanos, cuando el que sufre depresión quita la atención de sí mismo y aprende a ponerla en Cristo y en los demás, puede ser libre de este padecimiento. Ahora, ¿cristianos deprimidos? Esa es una gran pregunta, ¿no? Porque entendiendo un poco de manera muy simple, ¿no?, esta introducción de entender lo que es la depresión, esta pregunta surge en el Evangelio. ¿Existen los cristianos deprimidos? Ahora, en muchos círculos cristianos existe la creencia de que es imposible para un verdadero cristiano deprimirse, a menos que esté en pecado, tenga falta de fe o falta de conocimiento bíblico. Sin embargo, un estudio de la palabra demuestra que varios profetas vivieron momentos de depresión. Varios hombres de Dios vivieron momentos de depresión. Y varias personas dentro de la historia vivieron momentos de depresión. La historia bíblica. Por ejemplo, vimos recién el caso de David, ¿no? Sabemos que David sufrió depresión por su pecado, por su propio pecado. Pero asimismo vemos el caso de Moisés. Moisés vivió momentos de depresión por el pecado del pueblo. O sea, no por su propio pecado, por el pecado del pueblo. Le deprimía ver la actitud del pueblo, la acción del pueblo, lo que el pueblo hacía, cómo hacía con Dios, cómo rechazaba a Dios. Vemos también, por ejemplo, a Jeremías, quien se deprimió porque el Señor a él le reveló lo que pasaría con el pueblo judío, ¿verdad? De que sería llevado cautivo. Y esto le deprimió a él, al grado de él quedarse ahí en la ciudad después de todo lo que ocurrió y ver lo terrible, ¿no?, que experimentó. Es más, él escribió un libro llamado Lamentaciones. Vemos el caso también de Elías, ¿no?, después de haber estado sobre el monte y ver el fuego descender de Dios contra los profetas de Baal, y él estar ahí en un momento tan alto, ¿no?, tan sublime para muchos. Después, al saber que era perseguido para ser asesinado por la reina esta Jezabel, él se deprimió. Y lo primero que le dijo al Señor, pues ya, quítame la vida, ya no quiero seguir viviendo. Entonces, es importante entender que hubieron momentos de depresión, momentos difíciles para los hombres bíblicos. Y esto es necesario entenderlo para poder ir a fondo en el tema. Ahora, lo primero que debemos de concluir es que hay dos tipos, generalizando, ¿no?, hay dos tipos de depresión. Hay una depresión que es biológica y una depresión que es espiritual. Y los pastores debemos de saber cómo mirar la vida respecto a hechos o experiencias. Tenemos que entender que no podremos mirar bien si antes no orientamos bien a los hermanos respecto al tema. Ahora, la depresión biológica o depresión clínica es una condición física que debe de ser diagnosticada por un médico especialista. Porque puede que no sea causada por circunstancias desafortunadas de la vida. Ni tampoco los síntomas pueden ser aliviados por voluntad propia, ¿no? O sea, no es algo que yo puedo lograr. Y esto contrariamente a lo que algunos creen en la comunidad cristiana, ¿no? La depresión clínica no siempre es causada por el pecado. En ocasiones, la depresión clínica es tratada y debe ser tratada porque es un desorden que tiene relación con el sistema hormonal de la persona. Tiene relación con sus hormonas. Entonces, no es causado por algún otro padecimiento más que hormonal, entonces debe ser tratado clínicamente. Ahora, desde luego,
Dios es capaz de curar cualquier enfermedad o desorden, ¿no? Incluso hormonal. Sin embargo, en algunos casos, el consultar a un doctor por una depresión que tiene relación con lo hormonal no es distinto a ir al médico por alguna herida o un hueso roto, ¿no? Es igual de necesario. Tenemos fe en que el Señor sana todo padecimiento, sin duda. Pero Dios también tiene planes y propósitos. Y asimismo, es importante que una persona, por un desorden hormonal, que pueda vivir una depresión, pueda entender el génesis de esto, el por qué se inició esta depresión y pueda ser tratada por eso. Ahora, es sabio y prudente que casos de depresión, sobre todo en mujeres, hay que revisar si lo que sienten o vive es a causa de un problema clínico, a lo que el cristiano sin duda debe de realizar los exámenes pertinentes, las consultas pertinentes, y revisar si esto, como les decía, es de carácter hormonal. Y al decir que todos los hermanos deprimidos están así por causa del pecado, ¿no? Por lo que veíamos, por ejemplo, en David, estamos haciendo mucho daño en los que están deprimidos por causas o por razones médicas. Por ejemplo, hay una depresión que es muy común en las mujeres que tuvieron bebés, que se le llama depresión postparto. Esto es algo hormonal. O sea, es algo completamente hormonal, no tiene relación con el pecado en sí mismo, pero sí con un movimiento grande, brusco, hormonal, que es un proceso donde el cuerpo se restaura, donde el cuerpo vuelve a un orden hormonal, y en ese proceso sí hay algunas mujeres que tienen este tiempo, ¿no? de una depresión posparto. Hay algunas mujeres que lo viven de un periodo más breve que otras, y esto es por todo el movimiento hormonal. Ahora, es importante entender que una persona que tiene una depresión por causa hormonal va a terminar sintiendo los síntomas típicos de la depresión. Además, si alguien le dice que esto es afectado por el pecado, va a sentir la doble presión, ¿verdad? Cuando muchas veces, como les decía en el caso clínico de una mujer que tiene un bebé y que tiene una depresión postparto, esta depresión no es por causa de su pecado. Ahora, quiero explicarlo de un modo mucho más sencillo. Sin duda hay una depresión clínica. Esto está claro, ¿verdad? Hormonal. Además, hay una depresión espiritual que es causada por el pecado. Y otras veces hay personas que van a tener momentos de opresión por un trato de Dios. Pero no todo tiempo de opresión lleva a una depresión. ¿Se entiende? La opresión es algo externo que presiona, que lleva al hombre a tener luchas, adversidades, problemas, pensamientos. Y la respuesta, ponga ojo, la respuesta a la opresión, cuando es un trato de Dios, puede desencadenar en una fe más grande, una certeza mayor del Evangelio, o en algunos casos en una depresión. Por eso hay que estar atentos a eso. Por eso les repito, ¿no? Grandes hombres de Dios vivieron momentos de profunda depresión. Algunos por su propio pecado, como David. Otros, como Moisés, por la desobediencia del pueblo, ¿no? Por ver el pecado de otros. Que eso a la larga es como Dios trata muchas veces, ¿no? Una opresión y que me lleva a estar triste y a tener que afirmarme en la palabra, lo que el Señor me enseña, me guía, lo que el Señor quiere y demanda de mí. Asimismo, Jeremías, ¿no? Que vio todo lo que ocurrió, Dios le reveló lo que pasaría con el pueblo judío. Él se deprimió porque conoció la realidad de Israel, la terquedad de Israel y la necesidad de Dios que tenían ellos, pero eran tan necios que no quisieron lo que Dios les ofreció. Entonces, por eso generalizar todos los casos de depresión nos vuelve como los amigos de Job, ¿se acuerdan? Que eran acusadores y quienes dieron consejo y explicación sin entender completamente la situación. Por eso no podemos ver la depresión como toda espiritual o como toda biológica, toda clínica, toda hormonal, ya que usualmente en algunos casos es de uno, de otro, o en otros puede ser la combinación de ambos. Ahora, no nos olvidemos de que el cuerpo y el alma están entrelazados, ¿no? La depresión aumenta la oscuridad típica de la mente caída del hombre y el resultado va a ser un corazón duro y egocéntrico. La Biblia por eso nos advierte que el corazón es engañoso. Por eso es importante entender que la depresión lo que provoca es cerrarnos, ensimismarnos, y nuestro corazón se vuelve terco.
Por eso Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? Wow. Ahora vamos a hablar de algunos síntomas de la depresión. Y lo primero es que la persona se siente profundamente triste. Esta tristeza se traduce generalmente en lágrimas, ¿no? La persona que está deprimida llora con facilidad. Es más, en muchas ocasiones la persona que está deprimida llora y a veces no sabe por qué llora. Es lo que veíamos hace algunos momentos, ¿no? Leíamos que David, él dice que lloraba día y noche. Dice que sus lágrimas fueron el pan de día y de noche, así dice el texto. Número 2. El segundo síntoma es la autocompasión. La persona se vuelve totalmente autocompasiva, ¿no? Lo que agrava mucho más el problema. Normalmente la frase favorita de quien vive un periodo depresivo dice: nadie me entiende, o nadie sabe exactamente cómo me siento. Por eso la persona se vuelve autocompasiva, lo cual es terriblemente destructivo y a la larga pecaminoso, porque dejamos de mirar a Dios y nos volvemos totalmente autodependientes, autocompasivos. Otro síntoma es la falta de interés y de eficiencia. Lo que antes causaba interés, ahora lo perdió. La gente no tiene deseos de vivir, no tiene interés de hacer las cosas que antes hacía, e incluso pierde el interés en las personas que antes cuidaba y amaba. Pierden importancia. Otro síntoma es la falta de confianza en sí mismo. Esto lo lleva muchas veces a ser extremadamente dependiente de otras personas. Hay personas que viven crisis depresivas que no dejan, por ejemplo, a su esposo irse a trabajar. O hombres que necesitan estar con alguien, ¿no? No pueden estar solos porque se sienten mal. Otro síntoma es el retardo psicomotor. La persona se vuelve lenta, habla lento, se mueve lento, parece que está cargando su vida, ¿no? En vez de vivirla, parece que la carga y la lleva en la espalda. No tiene ganas ni energía para nada. La persona muestra un total decaimiento en sus movimientos corporales y mentales. Incluso esto lo acompaña de falta de expresividad. Como cuando tú le das un regalo a alguien que ni siquiera le toma atención, ¿no? A mí me ha tocado llevar a veces cosas a personas que están viviendo momentos depresivos y tú llevas algo, compartes algo, hablas algo y nada le importa, es inexpresivo. Otros síntomas son las perturbaciones del sueño. A veces tiende a irse a la cama temprano y duerme un rato y luego a las 3 de la mañana se levanta, ya no puede seguir durmiendo, se pasa la noche en vela. En otras ocasiones sufren de un profundo insomnio y ni siquiera pueden dormir. Deben de acudir a somníferos e incluso algunas drogas para poder conciliar el sueño. Otro síntoma es la anorexia, la falta de apetito. Las personas no tienen ganas ni de comer. Hay un caso bíblico muy impresionante, ¿no? Cuando Acab quería la propiedad, ¿no? La viña de Nabot. Dice la Biblia que fue tan grande la depresión de Acab porque Nabot no le quiso vender su viña, que él no quiso ni comer. Dice que se sintió profundamente depresivo, no quería comer, y así estuvo. Si usted quiere estudiar al respecto, ahí está en Primera de Reyes capítulo 21, es una historia fascinante para ver cómo el hombre puede ser destructivo y las cosas que quiere tomarlas de la manera en que el hombre cree prudente, pero es terrible. Otro síntoma es el desarreglo personal, ¿no? Las personas dejan de cuidarse, no les importa su apariencia ni su cuidado, y no estoy hablando de belleza extrema, estoy hablando simplemente de lo básico. Al grado, como les decía, de descuidar su higiene. Otro síntoma es ser constantemente negativo, ¿no? Esta persona nunca habla de soluciones, solo habla de problemas, está centrado en problemas y no en soluciones. Y otro síntoma son las tendencias suicidas. Esto evidentemente no es una conducta o una tendencia habitual entre los cristianos, pero sí existe, solo que se manifiesta de otra manera. La más recurrente en los cristianos depresivos es los que dicen: Señor, llévame. La persona quiere que Dios le elimine el problema, ¿no? Y comienza a decir: Señor, yo no sé para qué estoy vivo, Señor, llévame de aquí y acaba con esto. Me quiero ir contigo. Esto es una tendencia suicida. Vemos que Elías pasó por esto, es producto de una profunda depresión. Ahora, a grosso modo, estos son los síntomas que está experimentando una persona que vive o que padece una depresión. Ahora, esto surge una pregunta: ¿y por qué se deprimen las personas?
¿Por qué el ser humano se deprime? ¿Cuál es la dinámica de la depresión? ¿Cuál es el orden, el por qué se produce la depresión? Ahora, como vimos, una de las causas de la depresión son los problemas hormonales, los que debe de diagnosticar un médico, y el médico da una solución, ¿no?, a este problema hormonal, pero en este caso yo no soy médico. Por eso es muy importante considerar estadísticamente de qué trata la depresión. Ahora, estadísticamente, y esto es muy importante de considerar, el 90% de las personas deprimidas o depresivas no son por causas hormonales ni clínicas, sino espirituales. Por eso en muchos casos los doctores, cuando ven esta manera de tener casos depresivos, no los derivan a un especialista del cuerpo, sino del cerebro, a los psiquiatras. Entonces es interesante darnos cuenta que de algún modo esta estadística nos muestra que esto tiene una causa más espiritual que hormonal. O sea, en un porcentaje esto es hormonal, pero tiene mucho más de espiritual que de hormonal. Es por eso que para tratar una depresión, siempre el primer paso, mis hermanos, usted me escuche de donde me escuche, es ir donde su pastor. Es ir donde su pastor. Y al descartar el problema espiritual, podremos ver si hay necesidad de considerar un problema hormonal. Por eso, si asiste primero a un doctor, lo enviará al psicólogo o al psiquiatra. Es por esto que lo primero que tenemos que hacer en casos de depresión es que por medio de la palabra podamos ver si esto es espiritual o es clínico. Ahora, ¿cuál es la dinámica de la depresión? En primer lugar, están los problemas de temperamento. Indudablemente hay personas que por su temperamento están más expuestas a deprimirse que otras. Por ejemplo, hay personas introvertidas y otras extrovertidas, ¿verdad? Las introvertidas son las personas que más se deprimen. Es por eso que la mayoría de las personas introvertidas son introspectivos. Ahora, algunos yo sé me entienden este término, pero ser introspectivo es una persona que está constantemente examinándose. Por eso el introvertido está constantemente pensando en qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. Ahora, la Biblia nos dirige a esto, a tener tiempos de reflexión de nuestras conductas. ¿Cuál es la diferencia de lo que la Biblia dice a la condición temperamental del hombre? Es que la Biblia dice que nosotros debemos de examinarnos frecuentemente. Pero una persona introspectiva o que vive en una introspección constante es una persona que compara a menudo sus procesos. O sea, no está en una reflexión, sino en un análisis o en un autoanálisis permanente. O sea, interpreta y analiza su vida, sus emociones, su pasado, comparándolo con su presente, caracterizando sus propios procesos cognitivos y emotivos. O sea, su reflexión constante no le deja en paz. Y siempre está comparando. Por eso la introspección es distinto al análisis bíblico. Porque quien tiene un carácter, quien tiene un temperamento es lo correcto en decir, quien tiene un temperamento introvertido, tendrá aspectos de introspección o tendrá una introspección constante y eso le generará no tan solo estrés, sino depresión. Porque está comparando su vida, sus altos y sus bajos. Y si su vida ayer fue un alto y hoy es un bajo, está expuesto a la depresión porque así vive. Ahora, en segundo lugar, nuestra condición física. Es muy importante, la salud del cuerpo. Porque los problemas del cuerpo afectan, dice la Biblia, nuestra alma. Y los problemas del alma afectan el cuerpo. Somos seres integrales. Nuestro cuerpo está pegado a nuestro ser invisible. Y esos se afectan entre sí. Proverbios 17:22 de la Biblia de las Américas dice así: el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu triste, dice, seca los huesos. Fíjense, la Biblia nos enseña que el estado de ánimo de una persona influye en su salud física. Y yo hablaba con mi hijo para que me explicara un poco al respecto. Y él me dice que el estado de ánimo genera, o el interior del ser, genera un movimiento químico en el cerebro.
Y este movimiento químico es que, para que usted me entienda, lo voy a graficar de la manera más simple de lo que me explicó, es que es como que hay unos receptores que tienen unos hoyitos y lo que hace el cerebro es tirar unas bolitas, por ejemplo, de felicidad, unas pelotitas, y estas tienen que caer en esos hoyitos. O cuando está triste la persona, hay unas pelotitas de tristeza y la gente toma antidepresivos, por ejemplo, para tapar esos hoyitos, para que esas bolitas de tristeza no lleguen. Espero haberme explicado. Pero son procesos químicos. Eso lo descubrió el hombre ahora, pero la Biblia nos dice que lo que en verdad afecta al alma también afecta al cuerpo. Y lo que afecta al cuerpo también afecta el alma. Por eso dice, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. Por eso el estado de ánimo influye en la salud. En tercer lugar, el sentimiento de culpa de una falta cometida y no confesada nos puede también llevar a un proceso depresivo. En cuarto lugar, el absorber los patrones del mundo en nuestra vida también nos lleva a problemas de depresión. Ahora, ¿por qué absorber los patrones del mundo? Porque el mundo tiene patrones y hay cosas que el mundo valora. Y cuando nosotros no cumplimos ese estándar, también llegamos a momentos depresivos. Por ejemplo, la belleza física en la mujer y en el hombre es un estándar del mundo. Y cuando nosotros, los que no somos muy bellos, a los ojos de los hombres, ¿no?, compramos esa idea y le damos valor al concepto de la belleza del mundo, y se vuelve a veces tan valioso y tan importante, y esa belleza física se vuelve para nosotros tan extremo, nos puede llevar a una profunda depresión al vernos al espejo, porque nos vamos a ver afectados e infectados por el patrón del mundo. Ahora, el dinero es un patrón del mundo, y la proporcionalidad de la felicidad a la cantidad de dinero que tenemos es un patrón y un valor que viene del mundo, no de Dios. No se olvide que la Biblia dice que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Pero fíjate, el patrón del mundo dice que sí. Yo, por ejemplo, he visto a algunos de ustedes buscando de Dios, pero a otros bien afanados. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve este tiempo? Vivir afanado si no sé lo que será mañana. Y esto no quiere decir ser descuidados en eso. Pero sí debemos de ser preventivos, buscar de Dios, estar al tanto de lo que el Señor demanda de nosotros. Dios nos llamó para eso. Por eso tomar el patrón del mundo, para yo vivir mi vida y hacer las cosas que yo pienso que están bien, es tomar ese patrón, y cuando no cumplo el estándar me voy a deprimir. Asimismo, la felicidad. La gente del mundo tiene una consideración de la felicidad. Dicen que estamos en este mundo para ser felices. Pero esa es una idea que el mundo nos ha hecho creer, porque no es verdad. Y ocurre que al no ser felices nos preguntamos por qué no somos felices, y esto nos abate, nos lleva a deprimirnos. Es como cuando uno aconseja a los hijos, ¿verdad? Uno cuando es joven, lo único que quiere es crecer. Y uno es adolescente y quiere ser joven, y cuando uno es joven quiere ser un adulto. Y cuando es un adulto y se viene la vida que no pensabas que se venía, ¿no? Y las condiciones y las circunstancias, y comienzas a querer volver a ser un niño o volver a ser un adolescente, en el sentido de la responsabilidad, ¿no?, y de la carga que llevas. Entonces, cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos, debemos de darle el valor real, porque uno nace queriendo cosas, anhelando cosas, pensando que hay cosas que nos harán felices. Y cuando logras eso, te das cuenta que no existe la felicidad desde la perspectiva del mundo. No existe. Asimismo, la pérdida de un ser querido, un problema financiero, la envidia, y muchas causas indirectas que nos pueden llevar a vivir en depresión. Por eso sentimos una especie de nube, ¿no?, de duda y temor siempre encima, una neblina que no nos deja ver las cosas como son. Al tomar estos patrones, ¿no?, comenzamos a pensar que esto nunca se irá. Los problemas parecen más grandes que las promesas de Dios, y las heridas y el dolor vencen nuestra fe. Como resultado, perdemos de vista que este mundo no es nuestro hogar. En vez de buscar las razones para alabar al Señor, preferimos maldecir nuestra crisis.
Entonces, pastor, ¿por qué estamos deprimidos? ¿Y quién es el culpable de sentirme así deprimido? La respuesta bíblica es que estamos o hemos vivido momentos de depresión por nuestra culpa y por causa de nuestro pecado. El pecado en nosotros y las consecuencias del pecado son la causa y es el entender que somos culpables por no obedecer y por no responder bíblicamente ante los procesos de Dios. Un proceso que nos puede llevar, como les decía al principio, a que nuestra fe crezca, a acercarnos a Dios o a vivir tiempos depresivos. Por eso los médicos, los psiquiatras y psicólogos consideran la depresión como una enfermedad. Pero si lo vemos bíblicamente, la depresión no es una enfermedad. La depresión es el resultado de responder equivocadamente ante un problema de la vida. Respondimos de manera errónea y eso nos lleva a la depresión. Yo les quiero dar un ejemplo en Génesis 4. Busquen en su Biblia Génesis 4, vamos a leer desde el 1 en adelante. Dice, y el hombre se unió a Eva, su mujer, Adán, ¿verdad? Y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel su hermano, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Esto es interesante, ¿verdad? Porque de algún modo Caín sigue los pasos un poco de su padre, ¿verdad? Porque esa fue una de las cosas que Dios le dijo a Adán que haría. Y Abel fue pastor de ovejas, o sea, se dedicó a la crianza de ovejas y al cuidado. Dice el versículo 3, al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Sin lugar a dudas, trajo lo mejor, ¿verdad?, del fruto de la tierra. Él quiso adorar, y esto de traer una ofrenda significa que él vino a adorar a Dios con lo que él había hecho, con el fruto de su trabajo. Quiso adorar a Dios, mostrando a Dios lo que él había hecho, ¿no?, lo que él había logrado. 4, también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. Dice, el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Fíjense cuál fue el resultado. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Ya lo hemos estudiado este texto y sabemos que simplemente Dios, ¿por qué no miró con agrado la ofrenda de uno y sí con agrado la ofrenda de otro? Porque sabemos bíblicamente que Dios decía que para acercarse a Él, para ser aceptos para Dios, había que hacerlo por medio de la muerte de un animal inocente, ¿verdad? Que esto a la larga es la tipología de Cristo, apuntaba a Cristo. Entonces lo que tenía que hacer alguien era para acercarse a Dios y adorar a Dios y ser acepto ante Dios. Lo que traíamos a sus pies era hacerlo por medio de eso, de la muerte de un animal perfecto. Y eso fue lo que hizo Abel. Hizo caso a lo que su padre y su madre le aconsejaron. Les dijeron que hicieran, ¿verdad? En cambio Caín dijo, yo quiero acercarme a Dios a mi modo y voy a traer lo mejor. Es más, lo estudiamos profundamente en algún momento y vimos que Caín probablemente trabajó 10 veces más que Abel. Porque había que labrar la tierra y Dios, ya la tierra estaba maldita por la caída, ¿verdad?, del hombre, y la tierra iba a costar que diera el fruto. Por eso había que abrir la tierra, limpiar la tierra, hacer las zanjas, conseguir agua para regar las plantas, conseguir ahí la semilla, tirar la semilla, cuidar la semilla de los pájaros que se iban a venir a comer el fruto y estar al pendiente y esperar un tiempo prolongado y después de eso ver el fruto y después de ver el fruto tomar lo mejor de eso y llevarlo ante el Señor. Pero todo eso muestra simplemente el esfuerzo humano para acercarse a Dios. Es como el hombre se quiere acercar a Dios a través de sus fuerzas, a su modo, a su manera. En cambio, Abel lo hizo a la manera de Dios, por medio del sacrificio, de la sangre derramada de un inocente. Ahora eso muestra cómo debemos acercarnos nosotros a Dios hoy. No podemos en nuestras fuerzas, el hombre no puede a su modo, es por Cristo. Por medio de Jesús somos aceptos ante Dios. O sea, no es por nuestros méritos, ni por hacer las cosas a nuestro modo, es por Cristo. Ahora, dice que Dios, dice el versículo 4,
miró con agrado a Abel y su ofrenda. Pero dice, no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Y la parte final del texto dice, Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Fíjense, Caín tuvo dos reacciones. Una, se enojó muchísimo y luego se deprimió. Se deprimió. Ahora, Dios le muestra a él que se equivocó como se acercó para con él. Dios le hace ver que lo que hizo lo hizo de manera equivocada. Adoró a Dios de manera equivocada. Versículo 6. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? 7. Si haces bien, ¿no serás aceptado? O sea, Dios le está diciendo, mira, lo que hiciste estuvo mal, pero ahora haz el bien. Y si lo haces, dice, ¿no serás aceptado? Aquí habla de exaltado, levantado, gozoso, feliz. Dice, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. O sea, incluso Dios le aconseja en cómo debe de actuar y qué debe de hacer. Dios le dice a Caín que si respondía bien ante lo que había hecho, o sea, él trajo una ofrenda, no fue aceptado ante Dios. Ok, Señor, ¿qué tengo que hacer? Me arrepiento, lo hice mal. ¿Qué tengo que hacer? Si él se arrepentía, sería enaltecido, exaltado, se reivindicaría, aprendería del error y sería exaltado en su vida. Era el primogénito de Adán. Era el primogénito de Adán, de él venía todo para abajo. Y esto provocaría que en vez de estar enojado y deprimido, cambiaría su ánimo, sería gozoso por la lección aprendida y su vida mostraba que dependería de Dios porque él, al tomar una actitud de arrepentimiento, al hacer un cambio en su vida respecto a una lección aprendida, mostraría con su vida que dependía de Dios y no de sí mismo. Pero ¿cuál fue la respuesta de Caín? 8. Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Vente, vámonos, vamos a dar una vuelta al campo. Ven, te quiero mostrar lo que estoy haciendo. Dice, y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¡Wow! Caín, en vez de arrepentirse, se ensañó con su hermano. Dice la Biblia que lo mató. No escuchó el consejo de Dios, Caín. No escuchó las consecuencias de no hacer el bien. No escuchó nada. Se envaneció en su pecado y como consecuencia de cerrar su mente, mató a su hermano. Ahora, ponga mucha atención. Así es el proceso, así mismo es el proceso de depresión del cristiano actual. Mi hermano, esta es la forma en que usted se deprime. Tiene un problema. No responde correctamente al problema. No busca el consejo de Dios. No quiere actuar como Dios quiere que actuemos. No quiere vivir como Dios quiere que vivamos. No se arrepiente del problema. No se arrepiente de la causa del problema. No entiende nada y esto agranda el problema. Y si usted sigue respondiendo mal, esto será cada vez más grande y profundo. Y la depresión no tan solo comenzará, sino que profundizará. Y será peor aún. Y esto nos lleva a una pregunta. ¿Es la depresión entonces un pecado? Ya sabemos que no es una enfermedad. ¿Es la depresión un pecado? Sí. Es un pecado. Porque la depresión muestra dos causas finales. La primera es la incredulidad. Dejaste de creer en Dios. Dejaste de confiar en Dios. Y la segunda es el orgullo. Porque crees en tus propios consejos e ideas y estás tan cerrado, tan orgulloso, tan ensimismado que dejaste de creer en Dios. Te has vuelto incrédulo en su palabra. Te has vuelto incrédulo en sus promesas y además estás cerrado en ti mismo por causa de tu orgullo. Ahora, pastor, ¿cómo enfrentamos bíblicamente la depresión? Ahora, como creyentes, la Biblia dice que hay muchas razones para tener gozo, ¿verdad? Sin embargo, seguimos viviendo y viviremos hasta el día que muramos en un mundo caído. Al conocer a Cristo, al ser llenos del Espíritu Santo, el Señor ha abierto nuestros ojos y podemos ver la maldad
que existe en el mundo, que antes no podíamos ver cuando no éramos creyentes. Nunca la habíamos podido ver ni entender como ahora. Dios también nos ha sensibilizado respecto al dolor y a la maldad. No podemos ignorarlos, ¿verdad? Y esto nos vuelve blancos de Satanás. Como si esto no fuera suficiente. El Espíritu Santo está sacando a la luz constantemente nuestro pecado. Está sacando a la luz constantemente lo que hay mal en nuestro corazón. Como el caso de Jeremías, ¿no? Que la depresión puede ser una respuesta a la realidad cuando uno se da cuenta de la profundidad de la maldad del mundo y también mi incapacidad de corregirla, ¿no? Y también la profundidad de mi maldad, lo que yo soy como ser humano. Es por esto que debemos de aprender a confiar un día, otro día, una vez y otra vez en Jesús. Un pastor dedicado a la medicina por muchos años dijo lo siguiente, hizo el siguiente comentario. Dijo, como médico y como cristiano que ha padecido momentos de depresión, creo que este padecimiento frecuentemente puede ser instrumento en las manos de Dios para santificación. Este pastor comenta y dice que él vivió momentos de depresión y esos se profundizaban cuando él no se apegaba a la palabra de Dios. Pero dice que estos se desvanecían probablemente no con los días o no con las horas, sino con los días, a través de poner su total confianza en Dios, al entender bíblicamente de qué trataban los problemas y cómo solucionarlos bíblicamente. Por eso entender que nada escapa a la mano de Dios y que Él usa todo para nuestro bien, como dice Romanos 8:28. ¿No? Que todo obra para bien, ¿no? Para nosotros a que hemos sido llamados a salvación. Entonces, Él puede utilizar la presión para formarnos a su imagen, en vez de que llegue a la depresión. ¿Se entiende? La presión constante, los problemas, las adversidades, los problemas personales, en vez de que llegue a deprimirnos, nos fortalezca. Ahora, ¿qué debemos de hacer en medio de la depresión? Cuando la depresión es por pecado, la solución primaria es arrepentirnos, aunque no sintamos primariamente el bienestar del genuino arrepentimiento. Porque es posible que la depresión sea un llamado de Dios para volvernos al redil, para sanarnos. Porque el pecado nos esclaviza y nos separa de Dios. Por eso hay un texto que a mí me gusta mucho en Oseas 6:1, que dice así. Dice, vengan, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero dice, nos vendará. ¡Wow! En la mayoría de los casos de depresión que no es producida por un desbalance químico hormonal, la consejería bíblica es la base fundamental para mejorar. Para el creyente, el tratamiento médico siempre debe ser acompañado de consejería bíblica, incluso en problemas de depresión hormonal. Porque en la palabra de Dios encontramos la verdad. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Vivimos en un mundo caído, pecaminoso, disfuncional y lleno de dolor. Y probablemente hay muchos de ustedes que estén viviendo momentos depresivos o hayan experimentado momentos depresivos. Por eso debemos de atender al consejo de Dios. Y este es el primer consejo que yo quiero darles hoy, entendiendo un poco esto de la depresión y que podamos atesorarlo en nuestro corazón. Romanos 8, 22 y 23. Búsquelo, por favor, Romanos 8, 22 y 23. Dice, pues sabemos que la creación entera, a una, gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando, dice, ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Hermano, lo primero que debemos de hacer para considerar momentos de opresión, para que no desencadenen en depresión, es más, si estás viviendo momentos de depresión, momentos depresivos hoy, considera lo siguiente: debemos de aguardar ansiosamente la venida del Señor. Todo lo que vivimos en este mundo es pasajero, incluso nuestra vida. Incluso una persona que vive 80, 90, 100 años es un instante
ante la eternidad de Dios. Por eso nosotros debemos de entender que esta vida debemos de vivirla correctamente. Y nuestro primer síntoma de esta vida es entender que los problemas no son eternos, de que las circunstancias no son eternas, sino momentáneas. Aunque lo vivamos por años, es momentáneo a los ojos de Dios. Por eso debemos de vivir aguardando ansiosamente al Señor. Entendiendo que los momentos que vivimos, incluso depresivos, tristes, que todos podemos haber experimentado en algún momento, son pasajeros. Aunque lleves años, son pasajeros, tomándonos de la palabra de Dios, primero que todo. Por eso, mis hermanos, el cuerpo humano es una máquina inmensamente complicada, creada por un Dios incontenible, aunque nuestros cuerpos han sido quebrantados por la caída y son afligidos por toda clase de enfermedad física, hormonal, mental. Podemos confiar que cuando el Señor regrese por los suyos, cuando el Señor regrese por nosotros, Él recreará lo que hizo inicialmente. Ya no viviremos estos momentos. Por eso, sin lugar a dudas, hay algunas cosas que pueden hacer quienes sufren de momentos depresivos. Van a tratar de aliviar su ansiedad, pero lo más importante y lo primordial es asegurarnos de estar firmes en la palabra de Dios. Aún, mi hermano, cuando no sientas deseos de hacerlo, porque las emociones pueden desviarte, pero la palabra de Dios permanece firme e inmutable. Debemos de mantener firme nuestra fe, nuestra comunión con Dios, nuestra fe en Dios, acercarnos aún más a Él, incluso cuando padecemos tribulaciones y tentaciones. La Biblia dice que nuestras vidas están seguras en Él y que Dios no permitirá que vivamos procesos o momentos que no podamos soportar, que no podamos sobrellevar. Primera de Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis o de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Gloria a Dios por eso. Vivimos momentos de opresión siempre. Vivimos momentos de depresión, sí. Cristianos todos. Probablemente nuestra fe más incipiente, cuando estábamos iniciando en el Evangelio, éramos más propensos a vivir así, en momentos de depresión, sí. Y a lo mejor algunos de ustedes, mis hermanos, están viviendo momentos así ahora. Es probable. Pero les quiero dar algunos consejos para poder terminar un poco. Sabemos que de manera muy simple podríamos haber hecho una serie de esto, pero quiero que lo abordemos con consejos simples para poder terminar. Cómo afrontar estos procesos de opresión y si es que esos llegaron a depresión, poder nosotros afrontarlos correctamente. Primero, enfrenta tu problema bíblicamente. No te guíes ni por el consejo de tu corazón, ni por los deseos de tu corazón. No te olvides que si no estás deprimido hormonalmente, estás deprimido por causa de tu pecado. No rehuyas tu responsabilidad, haciéndole creer a los demás que estás enfermo. No lo hagas. Enfrenta el problema bíblicamente. Tú no estás enfermo. Estás acarreando probablemente las consecuencias de tu pecado. Vuélvete a Dios. Como Caín, mira cómo cayó, cómo decayó su vida. Por eso vemos los otros ejemplos bíblicos y vemos hombres que se pusieron en pie, se levantaron. Se levantaron. Es más, fíjate, un hombre que vivió una presión como nadie. Una terrible presión en su vida. No cayó en depresión. Job. Nosotros en ningún texto que estudiamos versículo por versículo, nosotros acá en Casa de Oración Santiago, estudiamos el libro de Job completo, texto por texto. Nunca vemos a Job deprimido. Sí se sentía herido por sus amigos, se sentía menospreciado, atacado, porque decían que lo que vivía era por causa de su pecado, que porque hacía las cosas mal, que algo había hecho mal, Y él decía, no, yo sé que Dios está en control, Dios está en control. Nunca perdió esa esperanza. Y en los momentos incluso donde él menospreciaba el día en que nació, no fue por depresión.
sino que fue diciendo, Señor, o sea, a lo mejor yo ni siquiera debería estar acá. Yo, Señor, no soy nada. Pero no fue por depresión. Él tenía una confianza tan grande en Dios, una dependencia tan grande de Dios, que todo el momento de opresión que vivió, de maltrato, él supo soportarlo. Hasta que el Señor le levantó otra vez. Por eso tenemos que enfrentar nuestros problemas bíblicamente. Bíblicamente. Segundo, asume la responsabilidad del problema. No estás deprimido por el problema en sí, sino por la respuesta que le hemos dado al problema, la respuesta que tú le has dado a tu problema. Lo has hecho a tu modo, sin buscar el consejo de Dios. Por lo tanto, al hacerlo a tu modo, tú eres responsable. Pero al hacerlo al modo de Dios, Dios está en control. ¿Se entiende? Y lo que vivimos por causa de Dios es por el trato y la voluntad de Dios. Pero lo que vives por consecuencia de cómo tú haces las cosas es lo que tú quieres para tu vida. Tú eres el responsable. Por eso, asume la responsabilidad del problema. Número 3. No descuides tus deberes. Asume y retoma las responsabilidades de tu vida. Dios te dio mucho por qué trabajar, mucho por qué vivir y mucho que hacer. Dice el que te dio su Espíritu Santo, te dio dones, habilidades, capacidades. Ahora asume esa responsabilidad que Dios te dio. No descuides tus deberes. Número 4. No minimices el problema y la culpa. Algunos consideran que no es grave. No es grave lo que hice, ¿no? No lo minimices. Porque es importante considerar qué opinan los demás, que se han visto afectados y también infectados por tus momentos depresivos. Es por eso que no se trata, y no tenemos que enfocarnos en el tamaño de lo que nos ocurre o de lo que estamos viviendo, sino en el tamaño de Dios, porque si lo vemos desde esa perspectiva, nunca existirá nada que sea más grande que Él. Y número 5, busca ayuda apropiada. Ahora, pastor, ¿qué es ayuda apropiada? Esto es muy claro. Solo una persona capacitada por Dios y usando los métodos de Dios, que es su palabra, y que esta persona tenga el Espíritu de Dios, puede ayudarte realmente. Vivimos en una sociedad influenciada por el pensamiento, ¿no? Influenciada por la filosofía, y Freud, en el siglo pasado, hizo creer a la humanidad que solo los especialistas podían tratar con los problemas del alma. Y esa mentira la ha creído mucha gente hasta el día de hoy. Esto no es verdad. De hecho, tampoco hay lugar en estos casos para un consejero cristiano. Me refiero a una persona, a un laico de una iglesia, a una persona que no tiene una responsabilidad clara en la iglesia. Porque esto no se trata solo de un buen consejo, sino que esto es algo que requiere responsabilidad y comprensión bíblica para poder dar respuesta. Por eso lo aclaro. Es bíblico animarnos y aconsejarnos, y esto en referencia a pedir un consejo a cualquier persona. Es bíblico hacerlo mutuamente, podemos aconsejarnos, pero los problemas profundos se deben tratar con quien Dios ha puesto para dirigir la iglesia. Porque para eso Dios nos puso a nosotros los pastores, para dirigir la iglesia y para dar consejo bíblico a los problemas. No animarlos tan solo, sino dar un consejo bíblico que a veces duele, que a veces molesta, que a veces estorba. Y para muchos cristianos, ellos quieren una solución rápida, ¿no? Como un Alka-Seltzer. ¿Sí sabe lo que es eso? Esta es para las agruras, ¿no? La acidez. Tú tomas un vaso de agua y echas una cápsula efervescente, flota y tú te lo tomas y se te quita la acidez. Así muchos cristianos quieren lidiar con su pecado. Así muchos cristianos quieren lidiar con sus instancias, ¿no? De depresión, que debemos de ver la causa de esto, el por qué vives así. Y hablamos al principio de este estudio cuántas causas pueden existir. Por eso debemos de abordarlas bíblicamente. Bíblicamente. Por eso, mis hermanos, si tú tienes momentos depresivos o estás en depresión, busca ayuda. Pero busca ayuda correcta. Un pastor. A tu pastor. Al pastor que Dios puso y donde Dios te puso, búscalo y busca ayuda si tienes momentos depresivos, porque la ayuda apropiada te servirá para ver el caso bíblicamente y poder salir adelante. Y Dios cambiará tu estado. Eso lo prometió.
Y si no lo cambia inmediatamente, te dará la paz y la tranquilidad de saber que Él está tratando contigo. Por eso, para finalizar, la gran verdad, la más grande verdad, la encontramos en Hebreos 13:5, que dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, fíjate, Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. ¿Sabes lo que significa esto? Que si tú eres hijo de Dios, Él nunca puede desampararte ni dejarte. Él nunca te puede dejar solo. Es más, nunca estamos solos desde que Él nos salvó, nos rescató. Nunca has estado solo, aunque tú creas y en algún momento estés rodeado de gente y crees que no hay nadie, que estás completamente solo, abandonado, que nadie te entiende. Eso es una mentira del diablo. Es una mentira del diablo. Porque su palabra dice, nunca, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Por eso debemos de aprender a orar bíblicamente, que es un tema que tendremos en un par de domingos en nuestra serie Viviendo en el Espíritu. Cómo orar en el Espíritu. Y orar bíblicamente nos permite tomarnos y aferrarnos a las promesas de Dios. No orar, ay Señor, quítame este malestar, me siento solo, no es cierto, habla la palabra, ora la palabra. Si tienes un momento depresivo, mira, aférrate a Hebreos 13:5, bien digo. Tu palabra dice, Señor, no te desampararé, ni te dejaré. Y Señor, yo me siento solo, triste, pero tu palabra dice, yo creo tu palabra, aunque me sienta solo. Yo creo tu palabra, Señor. Por eso Hebreos 13:15, unos versículos más adelante, da la respuesta al hombre que cree que Dios está con él, que no lo ha dejado ni no lo ha desamparado. Dice Hebreos 13:15, así que, como consecuencia de lo anterior, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Jesús, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Nunca Dios nos ha dejado solos, mi hermano, hasta en nuestros momentos más tristes de la vida, más tristes. Si estamos abatidos, profundamente deprimidos, mira, si te sientes solo y no buscas solución a tu depresión y lloras y estás triste y hay circunstancias de la vida, a lo mejor hay abuso en tu niñez, a lo mejor hubieron golpes, a lo mejor vives una vida que nadie sabe ni se entera. Mira, lo primero que haces o debes de hacer es doblar tu rodilla. Ahí donde estés, decir, Señor, tu palabra dice que no me dejarás ni me desampararás. Tu palabra dice, Señor, que yo por mi pecado y por no responder correctamente ante tu palabra estoy viviendo las consecuencias de eso. En una depresión, Señor, constante. Por eso levántame, Señor, levántame. Y yo confío en ti, yo creo en ti, fruto de labios que confiesen su nombre, sacrificio de alabanza. Decirle al Señor que creemos en Él, aunque no sintamos, aunque no veamos, aunque no experimentemos nada en el momento. Con todo tu corazón, con todo tu ser, declara la palabra de Dios. Y Él ha prometido por su nombre, dice que Él ha prometido estar con nosotros. Y ha prometido cumplir su palabra con nosotros. Así que eso debería de alentarnos, levantarnos y darnos un profundo gozo y paz, porque todo eso solo viene de Dios, por la obra de su Espíritu Santo en nosotros. Bueno, mis hermanos, hasta aquí lo dejaremos hoy. Y con todo mi corazón yo creo que debemos entender que los cristianos podremos vivir momentos difíciles de opresión. Y debemos de mantenernos firmes ante eso, declarando la palabra de Dios. Y si llegamos a momentos de depresión, hagamos un análisis profundo de nuestra vida. Y respondamos bíblicamente ante lo que el Señor quiere enseñarnos, para que su gloria, su misericordia y su gracia sean derramadas constantemente en nuestras vidas. Les invito a que hagamos una oración al Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo en el cual podemos estudiar tu palabra, ver, Señor, cómo muchos personajes, Señor, de la Biblia y en la historia sufrieron momentos de opresión, otros de depresión, otros respondieron de un modo o de otro modo ante lo que vivieron, pero aquí estamos, Señor,
Yo sé que es muy probable que algunos de mis hermanos estén escuchando a mis hermanas y estén viviendo un momento depresivo en su vida. Perdónanos, Señor, por no responder bíblicamente ante lo que nos pasa, por no ordenar nuestras vidas, por no hacer lo que tu palabra nos dice que hagamos, por vivir como tú, Señor, no mandas a que vivamos, sino que hemos, Señor, respondido erróneamente como Caín. Señor, tú nos adviertes, nos dices, nos llamas, nos hablas y no queremos entender. Y hemos llegado a un momento en nuestra vida que es tan difícil vivir, tan extraño vivir, porque se ve contrariada nuestra fe, nuestras creencias, la firmeza de nuestro corazón en ti con lo que experimentamos. Por eso ayúdanos, Señor, a salir adelante y queremos volvernos a ti. Asimismo, algunos de mis hermanos que están viviendo momentos de presión, donde está puesta y se ha puesto a prueba su fe, su convicción, ayúdales, Señor, fortaléceles, que ellos puedan orar y proclamar y declarar tu palabra cada día, puedan orar tu palabra y que su espíritu, Señor, el Espíritu Santo que está en ellos, pueda guiarles, Señor, como dice tu palabra, a toda verdad y a toda justicia en todo lo que hagan. Gracias, Señor, porque en medio de nuestros momentos difíciles en la vida que vivimos, en medio de estar inmersos en un mundo, Señor, que busca solución y tiene unas falsas ideas que han sido implantadas en nuestro ser desde que hemos nacido, te damos gracias porque tú has abierto nuestros ojos y nos permites ver la vida desde la perspectiva correcta. Ayúdanos, Señor, y te agradecemos con todo el corazón por lo que haces. Cada día, con todo nuestro ser, te damos gracias. Y dejamos este tiempo en tus manos y te agradecemos a través de Jesús. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, qué gusto estar con ustedes. Cualquier cosa que necesiten, ustedes saben que estamos disponibles para ustedes. Cuenten con nosotros en lo que podamos ayudar respecto a este tema y a cualquier cosa que se les ofrezca. Cuídense mucho, seamos obedientes. Esto acá en nuestro país ha crecido mucho, no tan solo el virus, los contagios, los que están muriendo por causa de esto, sino también asimismo la desobediencia de la gente, la manera tan poco ética de vivir, ¿verdad? Y yo les invito a ustedes a que vivamos contra el sistema y nos apeguemos a lo que dice la palabra de obedecer a las autoridades puestas por Dios. Así que les invito a que sean prudentes, que se cuiden, que cuiden a sus familias, que guíen a sus hijos a eso, a ser personas y hombres que sean guiados y dirigidos por Dios en todo lo que hagamos, que puedan ver un buen ejemplo en sus palabras, sus acciones, en sus consejos, y que Dios nos ayude, mis hermanos, y Dios nos guarde. No hay nada más ni nadie más que pueda guardarnos y cuidarnos como nuestro Señor, ni un sistema, ni un gobierno, ni nadie, solo Dios. Por eso nuestra esperanza está puesta en Él. Dios los bendiga, les amamos, cuídense mucho, no se olviden las actividades que tenemos entre semana, desde las clases de niños, los devocionales, Instituto Bíblico, mujeres y nuestros cultos. Compartan, suscríbanse, por favor, suscríbanse a nuestra página de YouTube para que tengamos más facilidades para las transmisiones y compartan todo lo que hacemos. No tiene otro sentido ni otra dirección más que honrar a Dios y glorificar el nombre de nuestro Señor y dar a conocer a Cristo, nuestro único y suficiente Salvador. Dios los bendiga. Les amamos, nos vemos pronto. Adiós. Todo lo que he soñado, todo lo que había anhelado, todo lo que quiero está en ti. Tú sanaste mis heridas, me llenaste de alegría. Hoy anhelo conocer de tu amor y tu poder. Quiero ver tu gloria en mí, saciar mi sed de ti. Dígalo todo, todo lo que he soñado, todo lo que había anhelado, todo lo que quiero está en ti. Tú sanaste mis heridas, me llenaste de alegría. Hoy anhelo conocer de tu amor y tu poder. Quiero ver tu gloria en mí,
Solo tú eres mi Dios, mi Salvador. Solo tú, mi Salvador. Todo lo que he soñado, todo lo que había anhelado, todo lo que quiero está en ti. Está en ti, Jesús. Tú sanaste mis heridas, me llenaste de alegría. Hoy anhelo conocer de tu amor y tu poder. Quiero ver tu gloria en mí, saciar mi sed de ti. Una vez más, todo lo que he soñado, todo lo que había anhelado, todo lo que quiero está en ti. Está en ti, está en ti. Tú sanaste mis heridas, me llenaste de alegría. Hoy anhelo conocer de tu amor y tu poder. Quiero ver tu gloria en mí, saciar mi sed de ti.